En la película Titanic, no verás ningún humo sobre el cuarto embudo del legendario transatlántico, y eso no es un error. En 1911, el año antes de la partida del barco de ensueño, los grandes barcos navegaban principalmente con 4 chimeneas. Las necesitaban para extraer el calor y los vapores de sus enormes calderas. El Titanic fue una verdadera joya de la ingeniería que solo necesitaba 3 chimeneas para funcionar. Así que se agregó una cuarta para el equilibrio y una apariencia más impresionante. La White Star Line creyó que el público se decepcionaría al ver solo 3 chimeneas en el mayor barco de todos los tiempos. Los barcos gemelos del Titanic, el Olympic y el Britannic, también tenían una chimenea falsa cada uno por la misma razón. Pero esta no era completamente inútil, ya que servía para la ventilación. Extraía los humos de los espacios de máquinas en las cubiertas inferiores y de una de las salas generales de primera clase. Un gran embudo de ventilación, en lugar de varios más pequeños, ayudaba a despejar las cubiertas superiores y dejaba más espacio abierto para que los pasajeros disfrutaran de sus paseos. Cuando el Titanic se hundió, las chimeneas, cada una con un peso de 60 toneladas, se fueron al fondo junto con el resto del barco. Fueron hechas extra altas para asegurarse de que los pasajeros no quedaran cubiertos del hollín expulsado. Su altura y peso les permitieron permanecer en posición vertical. La chimenea delantera, seguida por las demás, cayó solo cuando el barco realizó la inmersión final. Esas chimeneas eran mucho más ligeras que la proa, por lo que se desperdigaron entre otros escombros. El material ligero del que estaban hechas se aplanó una vez que tocó el fondo, y las bacterias que viven en el fondo se encargaron de ello más tarde. La proa del Titanic permaneció intacta al impactar con el lecho marino, pero la popa quedó completamente destrozada. Cuando el famoso transatlántico chocó con ese iceberg, las cosas se pusieron realmente complicadas. Le tomó a la futura estrella de cine 2 horas y 40 minutos sumergirse por completo. La colisión permitió que el agua inundara 6 de los 16 compartimentos estancos. Mientras ésta se precipitaba por el costado de estribor, el barco comenzó a inclinarse hacia adelante y un poco hacia la derecha. Para la medianoche, los compartimentos dañados estaban derramando agua en otros, y todo era un caos porque los compartimentos solo eran estancos horizontalmente. Pronto, el agua comenzó a inundar la embarcación a través de los agujeros de la cadena del ancla, y para las 2 de la mañana, la proa se estaba hundiendo, mientras que las hélices de la popa quedaron fuera del agua. El barco siguió inundándose hasta el momento en que la proa se sumergió y la popa se elevó a casi 45 grados. El peso de esas enormes hélices tensionó la sección media del barco. El acero simplemente no pudo soportarlo y falló. Los sobrevivientes describieron ese momento como un fuerte ruido, como el de la porcelana cuando se rompe o los engranajes cuando se caen. Esa fue la estructura superior del Titanic cediendo. Para las 12:10 de la mañana, la proa y la popa solo estaban conectadas por la estructura del fondo interno. Minutos más tarde, la proa, que pesaba alrededor de 16,000 toneladas, se desprendió de la popa. La popa se elevó bruscamente a una posición casi vertical y comenzó a hundirse con lentitud. Para las 2:20, desapareció bajo el agua. La proa descendió a unos 20 kilómetros por hora y golpeó el fondo del océano casi media hora antes que la popa. Las dos partes del Titanic ahora yacen a 610 metros de distancia entre sí, apuntando en direcciones diferentes. La proa permaneció mayormente intacta, solo cubierta de barro. Pero la popa se convirtió en un desastre enredado debido a las implosiones que sufrió durante el descenso. El aire atrapado dentro de la estructura simplemente no pudo soportar la creciente presión del agua en las profundidades. Los cohetes de señales jugaron un papel importante en la tragedia del Titanic. Cuando un barco se hunde, se supone que debes lanzar bengalas rojas para señalizar problemas. Pero alguien decidió abastecer al Titanic con bengalas blancas en lugar de las habituales, así que, cuando el barco chocó contra el iceberg, la tripulación disparó las bengalas blancas.
El SS Californian pasaba cerca y su capitán sabía que el Titanic estaba en una zona peligrosa de icebergs. La tripulación no vio el Titanic hundiéndose, pero ciertamente vieron esos cohetes blancos. La radio entre los barcos era inútil porque el operador del Californian la había apagado. El capitán tuvo la corazonada de que algo andaba mal, así que envió una señal luminosa en código Morse al Titanic, pero no recibió respuesta porque este ya se había hundido. Había otro barco, el Samson, navegando junto al Titanic. A bordo llevaban mucha carne de foca congelada y cazada ilegalmente en aguas canadienses. Por ello, navegaba con las luces apagadas para no ser detectado. Cuando vieron los cohetes blancos del Titanic, pensaron que era la guardia costera y se alejaron rápidamente. El Samson no tenía radio, así que no pudieron enterarse del desastre en curso. La tripulación recibió la noticia sobre el Titanic solo cuando llegaron a la costa de Islandia el mes siguiente. Ha habido muchas teorías para explicar la tragedia del Titanic, y una de las más recientes dice que hubo un incendio involucrado. Un periodista irlandés, Sinan Moloney, se puso en plan detective. Durante décadas investigó el misterio y dio con un descubrimiento revolucionario. Encontró un álbum de fotos que había estado oculto al público durante un siglo tras la tragedia. En las imágenes tomadas en el astillero Harland & Wolff en Belfast, Irlanda del Norte, apenas una semana antes de que el transatlántico zarpara, se puede ver claramente una enorme mancha negra de 9 metros en el casco del barco. Moloney investigó las fotos y los testimonios de testigos presenciales de la época y afirmó que un incendio se desató espontáneamente dentro de uno de los enormes depósitos de carbón del Titanic. Ardió durante 3 semanas enteras y afectó al metal, debilitando críticamente un segmento crucial del casco del barco. En ese entonces, la mayoría de los barcos tenían solo un casco, por lo que era la única protección del Titanic. Por eso, el iceberg logró hacer un agujero en la embarcación con tanta facilidad. Si no hubiera sido por el incendio, puede que el Titanic hubiera resistido el impacto del iceberg. La empresa que operaba el transatlántico sabía sobre la situación, pero decidió ocultar ese hecho. No querían ninguna historia negativa en la prensa, ya que enfrentaban una competencia seria en los viajes transatlánticos. Los boletos del Titanic se habían agotado, así que se abastecieron de carbón y lo hicieron zarpar. La Luna también podría haber jugado un papel en el hundimiento. Nuestro satélite afecta en gran medida las mareas en la Tierra. Cuanto más cerca está de nuestro planeta, más fuertes son las mareas debido al aumento de la gravedad de la Luna. En 1912, la Luna estaba tan cerca que hizo que varios glaciares en Groenlandia se separaran. Enormes pedazos de hielo que se desprendieron de los glaciares comenzaron a flotar hacia el sur. El evento de la superluna ocurrió solo 6 minutos después de una marea viva. Durante las lunas nuevas y llenas, la alineación de la Luna, el Sol y la Tierra hace que su gravedad combinada alcance su punto máximo. Y el día anterior, nuestro planeta se había acercado lo más posible al Sol ese año, lo que hizo que la gravedad fuera aún más fuerte. Esta mezcla de eventos creó las condiciones perfectas para una de las mareas más poderosas en la historia, para que los icebergs desprendidos de los glaciares de Groenlandia se movieran libremente. Los oponentes de esta teoría dicen que la diferencia en la fuerza de marea no fue realmente tan grande y que no pudo haber sido la causa principal del hundimiento. El iceberg rasgó el costado del barco, dejando una enorme abertura en el casco. No fue una grieta continua y se generaron daños en varios lugares. Algunos expertos creen que el barco habría sobrevivido al iceberg si lo hubiera golpeado de frente. El Titanic tenía compartimentos estancos diseñados para prevenir inundaciones en caso de colisión. Solo los primeros 3 o 4 de estos se habrían inundado. Esto podría haber ayudado a salvar muchas vidas. Los partidarios de esta teoría culpan del desastre al primer oficial, William Murdoch. Los barcos grandes y rápidos no giran en cuestión de segundos como un coche a gran velocidad. Toma minutos. Cuando Murdoch se dio cuenta de que la colisión era inevitable, trató de esquivar a la izquierda para evitar un golpe directo. Pero a pesar de sus esfuerzos, el barco aún chocó con el iceberg. Y bueno, ya conoces el resto. El vigía grita: «¡Iceberg justo adelante!».
El Titanic golpea el hielo. El agua empieza a inundarlo. Los pasajeros de tercera clase están encerrados. No hay suficientes botes salvavidas para todos. Cunde el pánico. Los violines suenan. El barco se hunde. Bueno, todos conocemos la historia de la película Titanic como si fuera la palma de nuestra mano a estas alturas. Pero, ¿y si te dijera que Hollywood nos mintió? Para contar la verdadera historia de lo que sucedió esa fría noche de 1912, necesitamos retroceder un poco. El vigía grita, «¡Iceberg justo adelante!». Sí, esa parte era cierta. Justo antes de las 11:40 de la noche, Frederick Flett notó algo más oscuro que el mar directamente delante. A medida que el barco se acercaba, se dio cuenta de que era un iceberg. Las máquinas se invirtieron rápidamente y el barco giró de forma brusca. En lugar de chocar de frente, el Titanic rozó el costado del iceberg y esparció hielo sobre la cubierta delantera en el proceso. Si recuerdas, en la película, Jack y Rose están teniendo un momento romántico cuando sienten que el barco tiembla tras golpear el iceberg. Todo se sacude como si estuvieran en medio de un ligero terremoto. Algunos pasajeros de la vida real informaron haber sentido algo similar después del impacto, pero según el sobreviviente del Titanic, Frank Prentice, no fue exactamente así. Dijo que no hubo un impacto como tal y todo se sintió más como si estuvieras frenando de golpe con tu auto. El barco se detuvo y eso fue todo. Algunas personas incluso durmieron durante la colisión, lo que confirma que no hubo un impacto tan abrupto. El señor Prentice, curioso por lo que había ocurrido, salió de su cabina y se dirigió a la cubierta. Cuando llegó allí, todo lo que pudo ver fue un poco de hielo en la superficie, no el colosal iceberg que Jack y Rose notaron. Sin embargo, como todos sabemos ahora, el verdadero daño ocurrió por debajo de la línea de flotación, donde el iceberg tenía una esquirla dentada que abrió una grieta de 91 metros en el casco del Titanic. Una vez que la tripulación se dio cuenta de la gravedad del daño, comenzaron de inmediato a enviar llamadas de auxilio a los barcos cercanos para pedir ayuda. En algún punto de la película, el operador de radio va al capitán y le dice que solo hay un barco cerca, el RMS Carpathia, que más tarde termina rescatando a muchos pasajeros. Pero en la vida real había más barcos alrededor. Se cree que el SS Californian estuvo a solo unos 37 kilómetros de distancia. Este podría haber visto efectivamente al Titanic hundirse o al menos haber visto sus cohetes estallar alto en el cielo. Sin embargo, por razones que nunca comprenderemos del todo, su personal no intentó ayudar. Regresemos a la historia. Ahora la gente necesita desembarcar el barco. A las 12:45 el bote salvavidas número 7 fue el primero en ser descendido. Al igual que en la película, se les dijo a las mujeres y los niños que se subieran primero. Pero en realidad algunas mujeres dudaron e incluso se negaron a entrar en los botes salvavidas. El señor Prentice dijo que esto sucedió principalmente por dos razones. Primero, estos botes salvavidas estaban a gran altura y los pasajeros estaban aterrorizados por la caída de 21 metros desde la cubierta hasta el océano. Y segundo, la mayoría de las mujeres no creían que el Titanic realmente se hundiría. Después de todo, lo llamaban insumergible, así que la idea de subirse a un bote salvavidas parecía inútil en ese momento. Esta mentalidad probablemente explica por qué Lois Smith, una pasajera de primera clase, recordó que al principio no hubo pánico ni caos. Otros sobrevivientes confirmaron esto, puesto que dijeron que no había mujeres ni niños llorando. Pero una cosa que en verdad era preocupante, al menos para la tripulación, era la posibilidad de que los botes salvavidas se hundieran bajo demasiado peso. Esta es una de las teorías de por qué los primeros botes salvavidas partieron llevando solo una fracción de su capacidad total. Como el bote salvavidas número 7, que solo llevaba 27 personas aunque podía albergar hasta 65. En total, el Titanic tenía 20 botes salvavidas que podían transportar a aproximadamente la mitad de las 2.200 personas a bordo esa noche. Pero eso no sucedió y ahora sabemos que los pasajeros no tenían idea de que no había suficientes para todos. Mientras las mujeres abordaban tranquilamente los primeros botes salvavidas, los músicos se dirigían a la cubierta. Su único objetivo era tocar y mantener la calma entre los pasajeros. Eso es un hecho bastante conocido, pero la verdadera historia es que algunos sobrevivientes dijeron que nunca vieron ni escucharon a la banda, ni a ningún violinista. No es que Hollywood te haya engañado. Sin embargo, los músicos tocaron durante más de 2 horas después de que el barco chocara con el iceberg. Así que quizá estos pasajeros estaban demasiado aterrados para notar las canciones, o los músicos comenzaron a tocar más tarde de lo que pensamos.
Ahora es momento de hablar sobre el terrible trato que los pasajeros de tercera clase recibieron. La película retrató a la tripulación como cruel, como si hubieran encerrado a los menos afortunados bajo cubierta como animales, sin darles oportunidad de llegar a los botes salvavidas para salvar sus vidas. Pero la investigación oficial del desastre sugirió que eso no era cierto. Es decir, sí, menos pasajeros de tercera clase sobrevivieron en comparación con los de primera y segunda clase, pero hubo otros factores en juego. Muchos pasajeros de tercera clase se mostraron reacios a abandonar el barco aferrándose a sus pertenencias y tuvieron más dificultades para subir desde sus camarotes que estaban en los extremos del barco. Algunos sobrevivientes confirmaron que no estaban encerrados. De hecho, fue todo lo contrario. La señora George Wabi, una mujer libanesa que viajaba en tercera clase, dijo que cuando estalló el caos, algunos valientes miembros de la tripulación y pasajeros de primera clase bien vestidos en realidad la ayudaron a subir a la cubierta de primera clase y finalmente a un bote salvavidas. Al principio, el Titanic se hundía lentamente, poco a poco. Los pasajeros informaron haber visto el agua subir y haber escuchado estallidos y cuarteaduras. Luego hubo un fuerte boom. Algunos dijeron que solo había habido una explosión, mientras que otros la describieron como una serie de explosiones más pequeñas que pensaron que habían sido los mamparos cediendo. Y también hubo un grupo de personas que dijo que solo había escuchado un sonido retumbante. Entonces, no todos estuvieron de acuerdo sobre el sonido que habían escuchado, pero un hecho es innegable. A las 2:18 de la mañana, las luces del Titanic se apagaron y el barco se sumió en la oscuridad total. A medida que la proa continuaba hundiéndose, la popa se levantó fuera del agua, lo que ejerció una inmensa presión en la parte central del barco. Esto provocó que el Titanic se partiera en dos. En la película de James Cameron, este momento es bastante dramático, con el barco hundiéndose casi verticalmente en el agua. Pero en realidad, la ruptura probablemente ocurrió en un ángulo mucho menor, tal vez justo debajo de la línea de flotación. Aún así, se inclinó lo suficiente como para que las personas no pudieran mantenerse en pie y comenzaron a deslizarse hacia el agua. Una cosa interesante es que no fue hasta que se encontró el naufragio en 1985 que se confirmó finalmente que el Titanic se había partido. Hasta entonces, los sobrevivientes habían dado relatos contradictorios. Al menos 8 afirmaron haber visto partirse el barco. Emily Ryerson, una pasajera de primera clase, lo describió como si el Titanic hubiera sido cortado a la mitad con un cuchillo. Pero también había un pequeño número de testigos que insistían en que el Titanic se había hundido intacto. En ese momento, esta teoría era más aceptada porque la mayoría de las personas aún no creían que el supuesto barco indestructible pudiera partirse en dos. Entonces, ¿por qué los informes contradictorios? Bien, lo que no ves en las películas, por razones obvias, es lo increíblemente oscuro que estaba cuando ocurrió la tragedia. Era como estar en una habitación sin luz donde solo se pueden distinguir formas y sombras. Así eran los botes salvavidas. Esto significa que los pasajeros no podían realmente ver lo que estaba ocurriendo, y la mayoría de aquellos que estaban cerca del barco o perdieron la vida o estaban demasiado concentrados en tratar de sobrevivir como para prestar atención a los detalles del naufragio. Aunque la película de James Cameron no capturó por completo cuán aterradoramente oscura fue realmente la catástrofe, la serie de televisión de 2012 Titanic hizo un mejor trabajo al mostrar el terror absoluto de esa noche. Aún así, la realidad fue mucho más oscura y atemorizante de lo que cualquiera de estas dos producciones pudo retratar. El insumergible Titanic no se hundió de forma pacífica, lo que hizo más difícil encontrar su lugar de descanso final. El mundialmente famoso RMS Titanic pereció en 1912, pero fue descubierto apenas en 1985 en una misión secreta. Aunque la gente a principios de los años 1900 tenía la ubicación aproximada de dónde estaba el Titanic, no contaban con la tecnología adecuada para encontrarlo. Al hundirse, el barco envió varias señales CQD, que significaban «vengan rápido, estamos en peligro», a un barco cercano llamado Carpathia. «Vengan de inmediato, hemos chocado contra un iceberg, es un CQD, amigo», fueron algunas de las últimas palabras transmitidas desde el telégrafo Marconi en el barco. Estos mensajes código Morse también hicieron posible las primeras misiones de investigación al naufragio. El RMS Carpathia encontró los botes salvavidas llenos de los sobrevivientes del Titanic. Pero el mundo también deseaba con desesperación descubrir qué había pasado con el famoso transatlántico.
La llamada de auxilio se realizó 2 horas antes de que todo el barco se hundiera. Un poco más de media hora después de que el último bote salvavidas dejara la embarcación, la proa se sumergió por completo. La popa estaba elevada al cielo y el centro se estaba desintegrando. La proa golpeó el fondo del océano con tanta fuerza que dejó marcas que aún están allí hoy. No se hundió suavemente bajo las olas como nos hizo creer la película de James Cameron. Por eso los investigadores siguen encontrando ollas, sartenes y zapatos esparcidos por todo el fondo del océano. Las familias de las personas más ricas a bordo del barco, como los Astor y los Guggenheim, querían financiar una misión para sacar al Titanic de las profundidades, pero se enfrentaron a la total falta de tecnología para hacer algo tan simple como localizar el barco. Avancemos hasta 1953, cuando se realizó el primer intento serio de encontrar los restos del Titanic. Un hombre llamado Risdon Beasley intentó usar un dispositivo sonoro eruptivo para localizar el barco. Suena extraño, pero hay ciencia que lo respalda. Cuando la dinamita explota, las ondas de la detonación impactan el fondo marino. Con la ayuda de sonares, los científicos podrían determinar si había algo sólido en el fondo del océano. Lamentablemente, Beasley no tuvo suerte. Pasarían otros 20 años antes de que el oceanógrafo Robert Ballard intentara localizar el Titanic. Él tuvo un poco más de suerte que Beasley. En los años anteriores, la tecnología submarina había recibido más financiación y, por lo tanto, funcionaba mucho mejor. Lo intentó por primera vez en 1977. Ballard se asoció con la institución oceanográfica Woods Hole en una misión para mapear el fondo del océano. Aunque la institución lo contrató para probar su nueva tecnología de mapeo, la intención de Ballard era ir un poco más allá y encontrar los restos del Titanic. En el centro de esta nueva nave tecnológica había un agujero que permitía que un tubo largo se extendiera hasta el agua justo por encima del lecho oceánico. En el extremo de este tubo, Ballard instaló un dispositivo con sonares y cámaras. Ellos pensaban que estaban a punto de hacer algo grande, así que llevaron el barco al mar para realizar algunas pruebas. Fue entonces cuando, en una vuelta de prueba, la adversidad los golpeó. El tubo de perforación se rompió, lo que envió todo su costoso material al fondo del océano, tal como el Titanic. Cuando Ballard falló, otro personaje importante entró en esta historia. Un hombre llamado Jack Grimm, un excéntrico magnate del petróleo. Grimm se había hecho famoso por intentar encontrar cosas como el Arca de Noé, el monstruo del lago Ness y Pie Grande. También intentó demostrar la teoría de la Tierra hueca, que sostiene que el interior de nuestro planeta es completamente hueco y alberga ciudades y naciones subterráneas. Su búsqueda consistía en intentar encontrar un gran agujero en el Polo Norte y así aventurarse dentro de la Tierra hueca. Después de que sus intentos fracasaran, fijó su atención en el transatlántico de lujo que se había hundido, el RMS Titanic. Grimm tenía el dinero, pero no el conocimiento. Así que, como multimillonario, hizo una gran donación a la Universidad de Columbia y pidió a cambio poder utilizar algunos de sus equipos. Contrató a un grupo de científicos altamente calificados para que lo ayudaran a operar la máquina. Aquí es donde todo se pone un poco extraño. Jack Grimm creía en el folclore y en formas no convencionales de hacer las cosas. Así que llevó a un mono a bordo y sorprendió al equipo de investigación. Este mono, llamado Titán, supuestamente señalaba un mapa y localizaba cosas perdidas. En este caso, el Titanic. Los científicos se volvieron locos cuando el espécimen apareció y le dijeron a Grimm que debía elegir entre ellos o el mono. Esta expedición partió de Florida, sin el Titán. No habría travesuras. Establecieron el rumbo hacia la ubicación exacta de la última señal de socorro del Titanic. Llegaron y examinaron cada centímetro del lecho marino, pero aún así no encontraron nada. Esto los llevó a desarrollar una nueva teoría importante. Podría ser que el capitán del Titanic hubiera proporcionado coordenadas incorrectas sobre la ubicación del barco. No es difícil de creer, ya que los botes salvavidas fueron encontrados lejos de las coordenadas de la señal de socorro del Titanic. Lo que pudo haber sucedido es que el capitán del barco olvidó tener en cuenta el cambio de zona horaria durante su viaje. Es comprensible para alguien bajo tanto estrés, ¿verdad?
La primera expedición de Grimm duró 3 semanas, pero, desafortunadamente, no encontraron nada. Intentaron un método de búsqueda particularmente bueno conocido como cortando el césped, donde imitaron tales movimientos para mapear cada centímetro de un área más grande alrededor de las coordenadas de emergencia del Titanic. Las razones del fracaso fueron defectos importantes en el equipo y un clima terrible. Fue entonces cuando ese buscador previo del Titanic perdido regresó a la escena, Robert Ballard. No tenía los millones que tenía Jack Grimm, pero sí contaba con algo a su favor. El geólogo marino estaba trabajando estrechamente con la Marina de los Estados Unidos para localizar 2 submarinos nucleares que se habían hundido en la década de los 60. El mismo Ballard dijo que había estado viviendo 2 vidas, una como investigador y otra como oficial de inteligencia naval. El acuerdo era sencillo. Tendría luz verde para buscar el Titanic después de haber encontrado los 2 submarinos desaparecidos. Para hallar el Thresher y el Scorpion, había utilizado un vehículo submarino no tripulado llamado Argo. Argo era como un pequeño trineo de nieve. Estaba conectado a un barco más grande que navegaba por encima del agua. Argo estaba unido a la embarcación por un largo cable y era pilotado por un equipo a bordo. El trineo tenía sonares y cámaras que proporcionaban imágenes en tiempo real del fondo del océano, por lo que representaba un verdadero avance con respecto a otros intentos. Después de mucho pensar, tuvo un momento de eureka. Supuso que la fuerza del naufragio debía haber dejado un rastro de escombros que condujera de vuelta al barco. Mientras buscaban el Titanic, la mayoría de las personas había intentado encontrar el barco en sí. Pero hasta ese momento, había sido como buscar una aguja en un pajar. Por eso la lógica de Ballard era tan brillante. Necesitaba invertir el orden. Pero tenía otro obstáculo en sus manos: el tiempo. Solo podía buscar el barco después de encontrar los submarinos perdidos. Y para cuando eso sucedió, le quedaban 12 días. Se asoció con otro científico y aplicaron el método de cortar el césped para cartografiar el lecho marino. Un dato importante que la mayoría de los investigadores pasaron por alto fue que había una corriente marina moviéndose hacia el sur el día del desastre. Esto significaba que el campo de escombros debería estar al sur de las coordenadas de la señal de socorro. Para ahorrar tiempo y recursos, haría un rápido reconocimiento del lecho marino y espaciaría las líneas a más de 4,5 kilómetros de distancia para buscar campos de escombros. También decidió confiar más en las imágenes de la cámara que en las señales de sonar. Su equipo se turnaba para pilotar el Argo y observar el video. Los días pasaban sin mostrar nada más que el vacío del fondo del océano, hasta que las rocas que estaban acostumbrados a ver empezaron a parecerse a escombros hechos por el hombre. De repente, ahí estaba, la caldera del Titanic. Ballard tenía razón. El campo de escombros los llevaría de regreso al barco. Tras 73 años de búsqueda, finalmente habían hallado el naufragio. Conocemos al Titanic de tantas historias, incluso de una película, pero ahora tenemos su primer escaneo digital a tamaño completo. Y no es como esos modelos de antes en los que principalmente imaginábamos cómo se suponía que era el barco. Esta vez obtuvimos un verdadero escaneo digital. Un equipo de expertos realmente mapeó el fondo marino alrededor del Titanic junto con el propio barco. Básicamente obtuvimos una vista 3D de todo el naufragio, que es como sumergirse bajo la superficie del océano y ver al Titanic como si toda el agua hubiera sido drenada. Así que esta historia comenzó en 1985, 73 años después de que el Titanic se hundiera. Un explorador llamado Robert Ballard se topó con él en algún lugar entre 2 submarinos que también se hundieron en esa zona. En realidad estaba en una misión diferente en ese momento, por lo que ni siquiera tuvo tiempo de explorar el barco correctamente. Pero mientras buscaba los submarinos, se dio cuenta de cómo las corrientes oceánicas afectaban a los escombros del lugar. Notó que los objetos más pesados se hundían rápidamente y dejaban un rastro de escombros detrás, el cual seguía las corrientes. Utilizando este conocimiento, Ballard formuló la hipótesis de que el Titanic se había partido en 2 y había dejado un rastro de escombros mientras se hundía. Antes de que encontrara el naufragio, todos pensaban que el barco simplemente se había sumergido en una sola pieza después de chocar con un iceberg. Así que todos sabían dónde estaba el barco y la aventura podría comenzar. ¿O no?
Fue difícil explorarlo, la nave es enorme y las profundidades oscuras del océano hacen que sea realmente difícil capturar su cuerpo completo en una sola toma. Así que en su mayoría nos basamos en vistazos del barco en descomposición. Tuvimos que conformarnos con partes dispersas de la imagen completa y llenarla con especulaciones e historias. Pero en el verano de 2022, finalmente obtuvimos algo diferente. Un equipo de expertos de Magellan Ltd., una empresa especializada en mapear el océano profundo, se asoció con Atlantic Productions, quienes estaban realizando un documental sobre el proyecto. Se embarcaron en una misión para capturar la vista completa del Titanic. Utilizaron sumergibles, que son unos vehículos que pueden sumergirse bajo el agua y ser controlados remotamente por un equipo de exploradores habilidosos. Estos fueron llevados muy profundo en el océano. No fue una tarea fácil, pasaron más de 200 horas recopilando información sobre toda la longitud y la amplitud del naufragio. Fue como una verdadera búsqueda del tesoro en la vida real. Pero en lugar de encontrar oro y joyas, hallaron algo aún más precioso. Más de 700.000 imágenes del Titanic desde todos los ángulos posibles. Sí, tomaron fotos de cada pequeña parte del barco, incluso de las que no eran tan interesantes, de aquellas que la mayoría de nosotros normalmente pasaríamos por alto. Mapear las partes embarradas fue una parte importante porque ayudó a llenar los vacíos entre las cosas más emocionantes que descubrieron. Y esta fue una forma para que todos nosotros finalmente obtuviéramos una detallada reconstrucción en 3D. A pesar de que han pasado más de 100 años, todavía se puede reconocer la proa del Titanic, cubierta de óxido que cuelga como estalactitas. Encima de estas se encuentra la cubierta del barco, donde un gran agujero nos da una visión del espacio vacío donde alguna vez estuvo la gran escalera, como una ventana al glamuroso pasado del barco. La popa es ahora un caos salvaje de metal retorcido. Cuando el Titanic se hundió, esta parte colapsó y se espiralizó en el lecho marino. La proa y la popa terminaron separadas por unos 800 metros. Hay un vasto campo de escombros rodeando este gigante atascado en el fondo del mar. Estos son como un tesoro disperso, lleno de trabajos de metal intrincados de la nave, estatuas e incluso botellas de champán sin abrir. También hay objetos personales que se hundieron junto con el barco, como docenas de zapatos que descansan en el lecho marino. Bajar y tomar todas estas fotografías fue una tarea difícil de realizar. Puede que no suene tan duro al principio, considerando que fue el vehículo el que realmente se sumergió en estas partes tan profundas del océano, no las personas. Pero estudiar el océano es duro. No hemos explorado, mapeado o incluso visto más del 80% de él. Las condiciones son severas y la presión se intensifica cuanto más profundo vas. Y el vehículo tuvo que sumergirse casi 4.000 metros por debajo de la superficie. Eso es como 12 torres Eiffel apiladas una encima de la otra. Además, hay fuertes corrientes en esa área, así que probablemente fue como intentar navegar a través de un laberinto acuático. Y los sumergibles no debían tocar nada. Incluso el más mínimo paso en falso podía dañar el naufragio, que ya era muy frágil. Puede parecer que el Titanic está congelado en el tiempo y siempre estará allí esperándonos, pero en realidad está desapareciendo lentamente. Es bastante obvio que el agua del océano lo arruinó, considerando cuánto tiempo ha estado allí abajo. Pero no es solo eso, el naufragio en sí se ha convertido en el hogar de un tipo específico de bacteria, la Alomonas titanicae, que incluso recibió el nombre del famoso barco. Estas tienen una habilidad especial para sobrevivir dentro de formaciones oxidadas conocidas como rústicles. Se parecen un poco a los carámbanos, esos picos de hielo que se forman cuando el agua cae de algo y se congela. Estas bacterias tienen un gusto por el hierro que es abundante en el caso del barco. Para ellas es como un auténtico buffet allí abajo. Y a medida que pase el tiempo, estas bacterias seguirán comiéndose el hierro del barco poquito a poquito, hasta que un día el festín llegue a su fin y toda la nave desaparezca. Es como un proceso de reciclaje lento pero constante. Por lo tanto, este modelo en 3D que obtuvimos gracias al arduo trabajo de este equipo y la tecnología llegó en el mejor momento porque nunca sabemos cuánto tiempo nos queda para explorar el famoso naufragio. Esta vez incluso podríamos entender mejor la colisión con el iceberg. Las películas siempre muestran al Titanic golpeando al iceberg por su lado derecho, pero ni siquiera podemos estar seguros de ello. Los escaneos podrían ayudarnos a determinar si el barco realmente encalló en el iceberg, como si se hubiera atascado en él.
Además, podemos estudiar la popa y analizar cómo el Titanic golpeó el lecho marino. Esto también nos ayudará a entender qué fue lo que en verdad sucedió durante el hundimiento. Quizá tengamos la oportunidad de descubrir si realmente hubo un fuerte incendio que selló el destino del Titanic. Una teoría indica que el incendio del carbón había estado ardiendo durante 3 semanas completas antes de que el barco hiciera su primer y último viaje, y esto podría haber debilitado su casco, lo que significa que la mayor parte del trabajo ya estaba hecho. El iceberg solo dio el golpe final. También podremos saber si realmente hubo un iceberg, algo que muchas personas se preguntan. Existe una teoría alternativa que sugiere que el Titanic pudo haber golpeado una masa oculta de hielo compacto en lugar de un iceberg típico. El hielo compacto está compuesto por grandes placas de hielo que flotan cerca de la superficie del océano y pueden ser difíciles de detectar. Creen que esta masa de hielo podría haber llegado al Atlántico desde el océano Ártico. Según el marino profesional el capitán L.M. Collins, que apoya esta idea, si el Titanic hubiera chocado con un iceberg normal, el barco se habría hundido mucho más rápido de lo que lo hizo. Y dado que logró mantenerse en la superficie durante un periodo relativamente largo, menos de 3 horas, quizá este fue un tipo de colisión diferente. El marinero también dijo que existen diferencias en lo que las personas dijeron haber visto cuando el Titanic se hundió. Cree que estas podrían deberse a ilusiones ópticas. En este caso, cuando la gente estaba observando el océano esa noche, la forma en la que la luz se reflejaba y las condiciones en el mar podrían haber hecho que las cosas parecieran más cercanas o distorsionadas. Por lo tanto, cuando vieron algo en el agua, puede que no haya sido exactamente lo que pensaban que era, ya fuera un iceberg o algo más. Los binoculares podrían haber ayudado a los miembros de la tripulación a detectar el peligro potencial, pero desafortunadamente estos no tenían ninguno. Parece que estaban guardados dentro de un armario cerrado y nadie sabía dónde estaba la llave para abrirlo. El Royal Mail Ship o RMS Titanic, el barco de vapor más famoso de la historia, sin duda alguna, fue una vez un símbolo de lujo y los sueños prometedores por cumplir. Su construcción tomó 3 años y requirió la colaboración de 3.000 personas. El 10 de abril de 1912, el flamante transatlántico recibió a sus pasajeros con olores del barniz fresco, pintura y madera recién cortada. En aquel entonces, todavía se usaba plomo para la producción de la pintura y aceite de linaza como aglutinante, por lo que ese aroma debió haber sido poderoso. Cuando estaba completamente operativo, el enorme navío consumía alrededor de 850 toneladas de carbón por día y los pasajeros también podían oler sus humos. Otro aroma que debió haber llenado las cubiertas del Titanic, al menos las de primera clase, debe haber sido la nueva fragancia de la famosa casa de perfumes francesa Guerlain, el L'Or Bleu. Fue lanzada a principios del mismo año y rápidamente se convirtió en un éxito entre las damas acaudaladas. El perfume que aún se puede comprar hoy es una mezcla de violetas e iris con vainilla cremosa. En la dramática noche del 14 de abril, cuando el Titanic solo tenía horas de vida, los meseros le servían ostras, cordero en salsa de menta, pato asado en salsa de manzana y otras delicias a sus huéspedes de primera clase. La segunda clase estaba llena de olores de pollo al curry, cordero de primavera y pavo asado. Los pasajeros de tercera clase solo recibieron simples gachas y galletas esa noche. A las 11 p.m., a medida que el barco se acercaba peligrosamente al iceberg, se añadió un nuevo olor a la mezcla. Era un olor mineral con notas metálicas. Si tienes hielo en tu nevera, debes haber notado que absorbe los olores de los alimentos cercanos. Lo mismo sucede con los icebergs. Adoptan los olores de los animales marinos y mantienen la composición química del agua de la que están hechos. Y aunque más personas hubieran conocido el significado de este peculiar olor metálico, probablemente tampoco habrían salvado al barco. Pero el número de gente que hubiera logrado escapar podría haber sido mayor. Hablando de olores, en caso de que alguna vez te hayas preguntado cómo huele el espacio, pero no planeas convertirte en astronauta pronto, presta atención. Puedes probar Eau de Space, un aroma que fue diseñado por la NASA hace décadas. La idea del perfume era ayudar a los astronautas a prepararse para sus encuentros con el espacio en todos los niveles durante su entrenamiento. Pero espera un segundo. El espacio es un vacío, por lo que técnicamente no debería tener ningún olor, ¿verdad? Sin embargo, los astronautas que han estado allí recuerdan que tiene un agradable olor metálico, algo así como el olor de los humos de soldadura o la pólvora quemada. Podían olerlo en sus trajes espaciales después de volver a su nave espacial.
También podemos adivinar a qué huelen otros planetas en función de lo que compongan sus atmósferas. Venus tiene nubes de ácido sulfúrico en su atmósfera, por lo que debe oler a huevos podridos. Marte y Urano también huelen a huevos podridos, por cierto. Cada una de las capas de la atmósfera de Júpiter está compuesta por diferentes químicos. Es por eso por lo que huele diferente dependiendo de dónde te encuentres. Algunas capas te reciben con un delicioso aroma a almendras amargas o mazapán, y otras, más cerca de la superficie, huelen a productos de limpieza. Es poco probable que los demás planetas del sistema solar tengan un olor distintivo, ya que sus atmósferas están compuestas principalmente por gases inodoros. En cuanto a nuestro satélite natural, la Luna, los astronautas del Apolo afirmaron que su polvo huele a pólvora. La fragancia del césped recién cortado hace que valga la pena cortarlo con regularidad, pero ¿sabías que el césped no la pasa muy bien mientras lo haces? De hecho, grita por ayuda. Y dado que el césped no puede gritar en voz alta, expresa su malestar liberando una mezcla de moléculas volátiles malolientes. Lo hace para protegerse de los insectos. Las orugas y otras criaturas similares simplemente adoran devorar golosinas vegetales azucaradas. Cuando cortas el césped, este libera ácido jasmónico, entre otras cosas. Este actúa como una señal para las avispas parásitas de que hay una oruga disponible. Estas criaturas lidian con los agresores del césped que pueden seguir creciendo felizmente. Desde el punto de vista del césped, cortar no es muy diferente a un ataque de insectos, entonces se protege de la mejor manera que puede. La lluvia tiene un olor potente fácil de reconocer, también conocido como petricor. Pero, ¿de dónde proviene? Resulta que algunas plantas secretan aceites durante las sequías. Las rocas y la tierra acumulan esos compuestos y cuando las gotas de lluvia los golpean, estos se mezclan con el agua y son liberados al aire. A veces, estos aceites se combinan con químicos producidos por bacterias que viven en el suelo. El resultado de esta cooperación es un olor almizclado que puedes percibir en el bosque o en tu jardín cuando remueves la tierra húmeda. El ozono también contribuye a este aroma de lluvia, en especial después de las tormentas eléctricas. Esto sucede cuando la carga eléctrica de un rayo divide las moléculas de oxígeno y nitrógeno en la atmósfera y luego estas se recombinan para formar ozono. Una teoría sugiere que disfrutamos tanto del aroma de la lluvia porque está impreso en nuestros cerebros. Diferentes culturas han asociado siempre la lluvia con algo positivo y podríamos haber heredado esa percepción. Amantes del chocolate, entre quienes me incluyo. Esto es para ustedes. Existen flores que huelen exactamente a su golosina favorita. Al fin y al cabo, es un producto de una planta tropical. Y ya que es imposible recrear en un perfume el mágico aroma que tiene el chocolate, puedes plantar unas flores de chocolate, también conocidas como hojas de lira de ojo verde, en tu jardín. Estas flores se parecen a las margaritas con pétalos amarillos alrededor de un centro rojo oscuro. Cuando arrancas sus pétalos, la flor libera ese delicioso aroma que todos amamos tanto. Las hojas y las ramas de la planta también tienen la misma fragancia. En caso de que te haya interesado, puedes encontrar la flor en los suelos secos de Arizona, Texas, Colorado y otros estados con climas similares. Florece todo el año y el aroma es más fuerte en los días cálidos. El gato osuno, también conocido como manturón, no solo parece súper adorable, sino que también huele a palomitas de maíz con mantequilla. Los manturones prefieren estar solos y utilizar su aroma para marcar su territorio y encontrar posibles parejas cuando lo necesitan. Científicos intentaron descifrar el secreto de su inusual olor y sugirieron que podría provenir de las secreciones de las glándulas olfativas debajo de la cola del animal. Investigaciones posteriores revelaron que el olor a palomitas de maíz proviene de la orina del manturón. Después de que el animal hace sus necesidades, deja un rastro de su olor en los árboles con su cola que a menudo se empapa. Pero si las palomitas de maíz reales solo liberan su increíble olor cuando revientan bajo el calor, ¿cómo hacen los manturones para hacerlo sin un microondas? La respuesta podría estar en su dieta o, más probablemente, en las bacterias que entran en contacto con el fluido natural del animal. El durian es una fruta popular en el sureste asiático que huele dulce y agradable para algunas personas, pero para la mayoría su olor es como una mezcla de cebollas podridas y calcetines sudados. El hedor es tan potente que está prohibido en el transporte público y hoteles en algunos países. El secreto del durian reside en sus 44 componentes activos que producen olor. La mezcla es tan compleja que nunca puedes predecir a qué va a oler.
Y a pesar de ese horrible olor, el durian es considerado un manjar y se utiliza principalmente para hacer platos dulces como pasteles y dulces. Hubo un incidente oloroso con durian en una biblioteca en Australia. El olor a fruta podrida de un armario se había extendido por todo el edificio a través del sistema de aire acondicionado. Lo confundieron con una fuga de gas y tuvieron que evacuar alrededor de 500 estudiantes y profesores. Bueno, eso apesta, literalmente. Y finalmente, si alguna vez has ido a fuentes termales naturales o has ido a ver algunos géiseres, nunca olvidarás el olor del sulfuro de hidrógeno o, menos poéticamente, huevos podridos. En realidad, no solo es desagradable, sino también altamente inflamable. Pero también puede ser bastante útil. La mayoría de los hogares en Islandia utilizan fuentes termales como fuente de agua caliente. Aunque no huele fresco, es perfectamente seguro para beber y el olor no permanece en tu cuerpo después de que te duchas. Así que ahí lo tienes. El Titanic se hundió el 14 de abril de 1912 y todas las pertenencias de los pasajeros y los artículos del barco fueron a parar a las profundas y oscuras aguas. Estos objetos esperaron pacientemente a ser descubiertos hasta 1985. El Titanic se hundió rápidamente y parecía que casi no quedaba nada del barco. Sin embargo, los buzos que fueron en pequeños submarinos lograron recuperar muchos artefactos del naufragio. Si te preguntas cómo se ven estos sorprendentes objetos, acompáñame. Varios museos tienen colecciones de objetos del Titanic rescatados por buzos o donados por los sobrevivientes y sus familiares. Y algunos de estos artículos incluso se venden en subastas, por lo que si estás dispuesto a gastar una bonita suma en un artefacto exclusivo, ¿por qué no? El primer artículo de mi lista es un reloj de bolsillo perteneciente a un pasajero del Titanic, John Chapman. John y su esposa Elizabeth estaban en su luna de miel. Cuando el barco golpeó el iceberg, a Elizabeth se le ofreció un asiento en un bote salvavidas junto a su amiga Emily Richards. Sin embargo, había un problema. El señor Chapman no podía entrar al bote. Elizabeth se volvió hacia su amiga Emily y le dijo: «Adiós, si John no puede ir, yo tampoco iré». Eso es lo que yo llamo amor verdadero. Después de un corto tiempo, el barco se hundió. Si retrocedemos y volvemos al reloj de bolsillo de Chapman, notaremos un detalle desgarrador. Los expertos creen que el reloj se detuvo alrededor del momento en el que el barco finalmente se sumergió. ¿Recuerdas la icónica escena de la película Titanic en la que los músicos continuaban tocando mientras el barco se hundía? El violín que tocaba el verdadero músico fue vendido en una subasta por 1,7 millones en 2013. Se dice que los músicos tocaban Nearer My God to Thee mientras el transatlántico se hundía. Ya que estamos hablando de los músicos, podríamos arrojar luz sobre una pieza musical encontrada en el barco. Era la canción Put Your Arms Around Me, Honey. Teniendo en cuenta el hecho de que el papel se arruina casi instantáneamente cuando se moja, es un milagro ver esas partituras. Otro documento de papel conservado es el menú del almuerzo. Los pasajeros de primera clase lucían sus hermosos vestidos y disfrutaban de su comida sin saber que era su último almuerzo. Este artículo único fue subastado por $122,000. Las comidas se ofrecían según la clase. Por ejemplo, los pasajeros de primera clase comían pavo asado con salsa de arándanos, cordero de primavera o abadejo al horno. En comparación, los almuerzos de tercera clase constaban de sopa de arroz, pan fresco, roast beef y salsa marrón. También había galletas marineras que los pasajeros comían para aliviar el mareo. No estaba solo el menú, también se recuperó un boleto VIP. El número de billete todavía se puede leer: 1342. A continuación, tenemos muestras de perfume de la época eduardiana. Un químico llamado Adolf Salfield subió al Titanic con varias botellas de perfume. ¿Por qué llevaba estas muestras? Bueno, Salfield planeaba abrir una tienda de fragancias en Estados Unidos. 61 frascos de perfume se hundieron con el barco. Afortunadamente, su propietario logró sobrevivir y llegar a salvo, pero sus muestras se hundieron y recién fueron descubiertas hace algún tiempo por los buzos. Cuando se nos cae un plato, por lo general se hace añicos. Pero, ¿crees que se pueda recuperar un plato intacto del Titanic? La respuesta es sí. La vajilla original de White Star es la prueba. Al parecer, los pasajeros de cada clase no solo recibían diferentes comidas, sino también se les servía con distintos tipos de platos. Los platos recuperados tienen un motivo floral en verde y marrón. Los bordes son dorados y hay un logotipo en el centro.
Por cierto, se venden en subastas y puedes encontrarlos en línea. Sigamos con las conmovedoras historias personales. La historia de amor de Rose y Jack que vemos en la película es ficticia, pero el barco fue testigo de muchos relatos románticos. Aquí hay una carta de amor que lo prueba. Las líneas nos cuentan cómo era la vida en el barco durante los últimos días. Fue escrita por Kate Boss el 10 de abril. Mencionó lo mareada que se sentía y otras cosas, como que debía ir a cenar en media hora. Esta carta no fue la única que los buzos sacaron a la superficie. Por ejemplo, está la carta que Esther Hart le escribió a su pequeña hija Eva. Fue vendida en subasta por 119,000 libras. Probablemente sea la última carta escrita a bordo, ya que se completó solo 8 horas antes de la tragedia. No está tan dañada porque estaba en el bolsillo del abrigo del marido de Esther. Otra carta que podemos mencionar es la del Dr. John Simpson. Esas palabras fueron las últimas que le escribió a su madre. Permíteme presentarte a Edith Rosenbaum. Ella estaba en el barco con su cerdito de juguete de la suerte. Edith se había lesionado gravemente en un accidente antes de subir al gran barco. El juguete fue un regalo de su madre como apoyo moral para su proceso de recuperación. En realidad, era una caja de música en forma de cerdito. Edith lo utilizaba para calmar a los jóvenes asustados en el bote salvavidas. El siguiente elemento en la lista es el silbato de Lillian Winfred Bentham. Ella era una pasajera de segunda clase. En aquella terrible noche, Lillian estaba en su camarote. No creía que el Titanic pudiera hundirse. Después de todo, era el barco insumergible. Su amiga acudió a ella y la convenció de que se subiera a un bote salvavidas. Recién entonces se dio cuenta de lo grave que era la situación. Momentos después vio cómo el barco se partía en dos. Mientras el bote salvavidas se alejaba en la noche, Lillian vio a un tripulante que también había sido rescatado. Sin pensarlo 2 veces, envolvió al hombre con su abrigo de piel. Hacía mucho frío, así que probablemente le salvó la vida con ese gesto. El hombre quiso agradecerle su bondad, así que le dio a Lillian un silbato. Era el que había usado toda la noche para pedir ayuda. Este par de guantes blancos es uno de los elementos más raros recuperados del Titanic. Eran de algodón y le pertenecían a un caballero. La identidad del dueño es desconocida. La tela no puede durar bajo el agua durante décadas, pero estos guantes se conservaron bien y todavía se pueden ver los finos detalles y su elegancia. También se ha encontrado una campana. Sí, la famosa campana, la que sonó para advertir sobre el iceberg. Frederick Fleet y Reginald Lee estaban de guardia la noche del accidente. Ambos sobrevivieron. Fleet fue quien vio el iceberg antes de que el barco lo golpeara. Lo irónico es que Fleet y Lee no tenían binoculares. Estaban guardados en un armario, pero la llave del armario estaba en el bolsillo de un miembro de la tripulación que fue reasignado a otro barco a último minuto y no dejó la llave. Podrían haber visto el iceberg antes si hubieran tenido binoculares, y el Titanic podría haber girado a tiempo. Los buzos no solo descubrieron pertenencias de los pasajeros o de la tripulación, sino también piezas del propio barco. El siguiente elemento es la Gran Escalera. Algunas partes de esta icónica estructura se han recuperado del naufragio. Esta escalera se convirtió en un punto de encuentro entre los pasajeros de primera clase. Si querían visitar los baños turcos para un día de spa o ir a cenar, se encontraban en la escalera y se iban juntos. Esta escalera era un símbolo de lo lujosas que eran algunas partes del Titanic. Otro objeto milagrosamente salvado que pertenecía al Titanic es su plano. Fue uno de los elementos más caros vendidos en la subasta. El plano tiene alrededor de 10 metros de ancho. ¿Qué más? También se descubrió el logómetro. Es un aparato utilizado para verificar la velocidad de navegación del barco y la distancia que recorre. Los expertos dicen que desde el inicio hasta el mediodía del 14 de abril, el artefacto registró unos 500 kilómetros. Y hay más. También se encontró un gran trozo de casco que pesa 15 toneladas. Los ojos de buey más grandes eran para los camarotes y los más pequeños eran para los baños. Esta pieza fue encontrada en 1994, pero fue en 1998 cuando se extrajo con éxito. Después de todos estos años bajo el agua, estaba llena de vida marina. Aún así, sorprendentemente, los ojos de buey todavía tenían vidrio. Supongamos que eres un buzo y solo puedes sacar uno de estos objetos. ¿Cuál elegirías? El insumergible Titanic no se hundió de forma pacífica.
lo que hizo más difícil encontrar su lugar de descanso final. El mundialmente famoso RMS Titanic pereció en 1912, pero fue descubierto apenas en 1985 en una misión secreta. Aunque la gente a principios de los años 1900 tenía la ubicación aproximada de dónde estaba el Titanic, no contaban con la tecnología adecuada para encontrarlo. Al hundirse, el barco envió varias señales CQD, que significaban «vengan rápido, estamos en peligro», a un barco cercano llamado Carpathia. «Vengan de inmediato, hemos chocado contra un iceberg, es un CQD, amigo», fueron algunas de las últimas palabras transmitidas desde el telégrafo Marconi en el barco. Estos mensajes código Morse también hicieron posible las primeras misiones de investigación al naufragio. El RMS Carpathia encontró los botes salvavidas llenos de los sobrevivientes del Titanic. Pero el mundo también deseaba con desesperación descubrir qué había pasado con el famoso transatlántico. La llamada de auxilio se realizó 2 horas antes de que todo el barco se hundiera. Un poco más de media hora después de que el último bote salvavidas dejara la embarcación, la proa se sumergió por completo. La popa estaba elevada al cielo y el centro se estaba desintegrando. La proa golpeó el fondo del océano con tanta fuerza que dejó marcas que aún están allí hoy. No se hundió suavemente bajo las olas como nos hizo creer la película de James Cameron. Por eso los investigadores siguen encontrando ollas, sartenes y zapatos esparcidos por todo el fondo del océano. Las familias de las personas más ricas a bordo del barco, como los Astor y los Guggenheim, querían financiar una misión para sacar al Titanic de las profundidades, pero se enfrentaron a la total falta de tecnología para hacer algo tan simple como localizar el barco. Avancemos hasta 1953, cuando se realizó el primer intento serio de encontrar los restos del Titanic. Un hombre llamado Risdon Beasley intentó usar un dispositivo sonoro eruptivo para localizar el barco. Suena extraño, pero hay ciencia que lo respalda. Cuando la dinamita explota, las ondas de la detonación impactan el fondo marino. Con la ayuda de sonares, los científicos podrían determinar si había algo sólido en el fondo del océano. Lamentablemente, Beasley no tuvo suerte. Pasarían otros 20 años antes de que el oceanógrafo Robert Ballard intentara localizar el Titanic. Él tuvo un poco más de suerte que Beasley. En los años anteriores, la tecnología submarina había recibido más financiación y, por lo tanto, funcionaba mucho mejor. Lo intentó por primera vez en 1977. Ballard se asoció con la institución oceanográfica Woods Hole en una misión para mapear el fondo del océano. Aunque la institución lo contrató para probar su nueva tecnología de mapeo, la intención de Ballard era ir un poco más allá y encontrar los restos del Titanic. En el centro de esta nueva nave tecnológica había un agujero que permitía que un tubo largo se extendiera hasta el agua justo por encima del lecho oceánico. En el extremo de este tubo, Ballard instaló un dispositivo con sonares y cámaras. Ellos pensaban que estaban a punto de hacer algo grande, así que llevaron el barco al mar para realizar algunas pruebas. Fue entonces cuando, en una vuelta de prueba, la adversidad los golpeó. El tubo de perforación se rompió, lo que envió todo su costoso material al fondo del océano, tal como el Titanic. Cuando Ballard falló, otro personaje importante entró en esta historia. Un hombre llamado Jack Grimm, un excéntrico magnate del petróleo. Grimm se había hecho famoso por intentar encontrar cosas como el Arca de Noé, el monstruo del lago Ness y Pie Grande. También intentó demostrar la teoría de la Tierra hueca, que sostiene que el interior de nuestro planeta es completamente hueco y alberga ciudades y naciones subterráneas. Su búsqueda consistía en intentar encontrar un gran agujero en el Polo Norte y así aventurarse dentro de la Tierra hueca. Después de que sus intentos fracasaran, fijó su atención en el transatlántico de lujo que se había hundido, el RMS Titanic. Grimm tenía el dinero, pero no el conocimiento. Así que, como multimillonario, hizo una gran donación a la Universidad de Columbia y pidió a cambio poder utilizar algunos de sus equipos. Contrató a un grupo de científicos altamente calificados para que lo ayudaran a operar la máquina. Aquí es donde todo se pone un poco extraño. Jack Grimm creía en el folclore y en formas no convencionales de hacer las cosas. Así que llevó a un mono a bordo y sorprendió al equipo de investigación. Este mono, llamado Titán,
Supuestamente señalaba un mapa y localizaba cosas perdidas. En este caso, el Titanic. Los científicos se volvieron locos cuando el espécimen apareció y le dijeron a Grimm que debía elegir entre ellos o el mono. Esta expedición partió de Florida, sin el Titán. No habría travesuras. Establecieron el rumbo hacia la ubicación exacta de la última señal de socorro del Titanic. Llegaron y examinaron cada centímetro del lecho marino, pero aún así no encontraron nada. Esto los llevó a desarrollar una nueva teoría importante. Podría ser que el capitán del Titanic hubiera proporcionado coordenadas incorrectas sobre la ubicación del barco. No es difícil de creer, ya que los botes salvavidas fueron encontrados lejos de las coordenadas de la señal de socorro del Titanic. Lo que pudo haber sucedido es que el capitán del barco olvidó tener en cuenta el cambio de zona horaria durante su viaje. Es comprensible para alguien bajo tanto estrés, ¿verdad? La primera expedición de Grimm duró 3 semanas, pero, desafortunadamente, no encontraron nada. Intentaron un método de búsqueda particularmente bueno conocido como cortando el césped, donde imitaron tales movimientos para mapear cada centímetro de un área más grande alrededor de las coordenadas de emergencia del Titanic. Las razones del fracaso fueron defectos importantes en el equipo y un clima terrible. Fue entonces cuando ese buscador previo del Titanic perdido regresó a la escena, Robert Ballard. No tenía los millones que tenía Jack Grimm, pero sí contaba con algo a su favor. El geólogo marino estaba trabajando estrechamente con la Marina de los Estados Unidos para localizar 2 submarinos nucleares que se habían hundido en la década de los 60. El mismo Ballard dijo que había estado viviendo 2 vidas, una como investigador y otra como oficial de inteligencia naval. El acuerdo era sencillo. Tendría luz verde para buscar el Titanic después de haber encontrado los 2 submarinos desaparecidos. Para hallar el Thresher y el Scorpion, había utilizado un vehículo submarino no tripulado llamado Argo. Argo era como un pequeño trineo de nieve. Estaba conectado a un barco más grande que navegaba por encima del agua. Argo estaba unido a la embarcación por un largo cable y era pilotado por un equipo a bordo. El trineo tenía sonares y cámaras que proporcionaban imágenes en tiempo real del fondo del océano, por lo que representaba un verdadero avance con respecto a otros intentos. Después de mucho pensar, tuvo un momento de eureka. Supuso que la fuerza del naufragio debía haber dejado un rastro de escombros que condujera de vuelta al barco. Mientras buscaban el Titanic, la mayoría de las personas había intentado encontrar el barco en sí. Pero hasta ese momento había sido como buscar una aguja en un pajar. Por eso la lógica de Ballard era tan brillante. Necesitaba invertir el orden. Pero tenía otro obstáculo en sus manos: el tiempo. Solo podía buscar el barco después de encontrar los submarinos perdidos. Y para cuando eso sucedió, le quedaban 12 días. Se asoció con otro científico y aplicaron el método de cortar el césped para cartografiar el lecho marino. Un dato importante que la mayoría de los investigadores pasaron por alto fue que había una corriente marina moviéndose hacia el sur el día del desastre. Esto significaba que el campo de escombros debería estar al sur de las coordenadas de la señal de socorro. Para ahorrar tiempo y recursos, haría un rápido reconocimiento del lecho marino y espaciaría las líneas a más de 4,5 kilómetros de distancia para buscar campos de escombros. También decidió confiar más en las imágenes de la cámara que en las señales de sonar. Su equipo se turnaba para pilotar el Argo y observar el video. Los días pasaban sin mostrar nada más que el vacío del fondo del océano, hasta que las rocas que estaban acostumbrados a ver empezaron a parecerse a escombros hechos por el hombre. De repente, ahí estaba, la caldera del Titanic. Ballard tenía razón. El campo de escombros los llevaría de regreso al barco. Tras 73 años de búsqueda, finalmente habían hallado el naufragio. Hola, ¿cuál es tu mayor miedo? Si es volar o los perros callejeros, es posible que no tengas fobias extrañas. Pero, ¿cómo te sientes cuando ves algo realmente enorme como un rascacielos gigante? Si esos objetos colosales te ponen los pelos de punta, es posible que tengas megalofobia. Y ahora tiene sentido que el megalodón lleve su nombre por el tamaño. Vamos a revisar algunas de las cosas más grandes que los humanos han construido. No hay necesidad de preocuparse, solo son imágenes en una pantalla.
En este momento, estás viendo la turbina eólica más grande del mundo que puede producir unos asombrosos 20 megavatios de energía. Mingyang Smart Energy presentó recientemente a este gigante en Hainan, China, en septiembre de 2024. El anterior poseedor del récord de 2023 producía solo 18 megavatios. Si la técnica eléctrica no es lo tuyo, déjame explicarlo. 1 megavatio o 1.000.000 de vatios puede alimentar alrededor de 1.000 hogares, por lo que esta turbina puede suministrar energía a unas 20.000 casas, básicamente un pueblo pequeño. Tiene un rotor enorme de 300 metros de diámetro y abarca un área mayor a 12 canchas de fútbol. Mingyang es conocida por construir las turbinas más grandes en alta mar y esta puede producir unos asombrosos 80 millones de kilovatios anualmente, suficiente para 96.000 hogares. Además, está diseñada para resistir climas severos, como tifones de nivel 17 a velocidades de viento de más de 280 km por hora. Y adivina qué, Mingyang está trabajando en una turbina aún más grande que generará 22 megavatios y se instalará el próximo año. Pero esta vez tiene que cubrir 75.000 metros cuadrados. Si alguna vez has pedido algo en línea que viene del extranjero o has comprado ropa de producción en masa, probablemente hayas dependido de los barcos de carga. La mayoría de esos productos llegan por mar, ya que es mucho más barato que el envío aéreo. Mira los barcos de carga con contenedores, parecen un montón de bloques de Lego apilados. Cada uno de esos contenedores se basa en uno intermodal de tamaño estándar de 6 metros, que es una caja de metal que se puede cambiar fácilmente entre barcos, trenes y camiones. A estos contenedores los llamamos TEU. Para darte una idea de cuánto pueden cargar, un barco completamente cargado de Evergreen transporta hasta 742 millones de camisetas. Eso significa que un solo barco podría vestir a cada mexicano con al menos 5 camisetas. Evergreen puede albergar 20.124 TEU, pero está lejos de ser el barco con mayor capacidad. Observa al MSC Irina, el buque portacontenedores más grande del mundo que puede albergar 24.346 TEU. Registrado bajo la bandera de Liberia, se extiende a una impresionante longitud de 400 metros y 60 metros de ancho. Aunque tiene dimensiones similares a otros barcos, tiene la mayor capacidad porque puede apilar los TEU hasta 26 capas de profundidad. Supera al poseedor del récord anterior, el OOCL Spain, por más de 150 TEU. Hablando de barcos, ¿alguna vez has pensado en lo enormes que pueden llegar a ser los cruceros? Permíteme presentarte al Icon of the Seas, que pesa la asombrosa cantidad de 250.000 toneladas brutas. Para ponerlo en perspectiva, es como combinar 10 estatuas de la libertad. Este gigantesco buque se extiende aproximadamente 370 metros, por lo que caminar de un extremo al otro te llevaría alrededor de 5 minutos. El ícono de los mares fue oficialmente nombrado el 23 de enero de 2024 y puede albergar a 7.600 pasajeros junto con 2.350 miembros de la tripulación distribuidos en 20 cubiertas. Está impulsado por 6 potentes motores que generan la impresionante cantidad de 67,5 megavatios de energía para mantener todo funcionando como una máquina bien afinada. Y cuando se trata de navegar, se desliza a través de las olas a una velocidad de 22 nudos, lo que equivale a 1,8 kilómetros por hora en el mar. ¿Cuánto crees que mide la bicicleta más larga del mundo? ¿Será tan larga como una bicicleta tándem estándar? ¿Un camión? ¿O quizás la longitud de 8 elefantes africanos y un elefantito en fila? La bicicleta más larga del mundo mide 55 metros. Eso es equivalente a 12 autos comunes estacionados uno tras otro. Construida en el país de las bicicletas, los Países Bajos, esta impresionante bicicleta fue diseñada para cumplir con los criterios de los récords mundiales Guinness para una bicicleta funcional completa con 2 ruedas, pedales y manubrio. El 3 de junio de 2023 establecieron el récord para la bicicleta tándem más larga antes de ajustarla para aspirar al título de la bicicleta más larga en general. Finalmente, el 30 de abril de 2024, 2 ciclistas, uno manejando y otro pedaleando, recorrieron 100 metros para conseguir ese récord mundial. El Eurotram Extra Grand es el autobús más grande del mundo con una longitud de aproximadamente 30 metros. Este gigante puede transportar cómodamente hasta 250 pasajeros. No solo es el más grande, sino que también es muy eficiente en cuanto a rendimiento y sostenibilidad.
El Aurotram cuenta con 4 ejes guiados, 3 de los cuales son controlados por un sistema electrohidráulico. Este diseño le permite maniobrar hacia adelante y hacia atrás como un autobús normal, mientras que los controles inteligentes de la computadora aseguran que cada sección se mueva en sincronía, casi como vagones de tren enlazados juntos. Es tan eficiente que los conductores ni siquiera necesitan una licencia especial para operar el Aurotram. Suena como un sueño, ¿verdad? Lamento romper tus ilusiones, pero este vehículo nunca entró en servicio. La empresa que lo construyó se declaró en bancarrota en 2013, así que este autobús nunca tuvo la oportunidad de llevar pasajeros. Pero hay algo que mide los mismos 30 metros, es funcional y puede llevarte de paseo. Te presento The American Dream, la superlimusina que ahora es el coche más largo del mundo. Originalmente construida en 1986 por el personalizador de autos J. Orberg, comenzó midiendo 18 metros de largo, mientras que la mayoría de los autos miden aproximadamente 4 metros. Pero Orberg no había terminado aún. Más tarde la extendió para superar la marca de los 30 metros y conseguir un lugar en el libro de los récords mundiales Guinness como el automóvil más largo del mundo. En su mejor momento, The American Dream hizo algunas apariciones llamativas en películas, pero finalmente terminó estacionado en un almacén en Nueva Jersey cuando el mantenimiento se volvió demasiado difícil de manejar. Alquilarlo era demasiado complicado y caro, incluso cuando todavía medía solo 18 metros de largo. Las cosas cambiaron cuando Michael Manning, el propietario de un museo de enseñanza técnica de Nueva York, vio la vieja limusina oxidada con ventanas rotas y se enamoró de ella. Aunque estaba en bastante mal estado, él quería salvarla. Pero cuando terminó el contrato de arrendamiento del museo, el dinero se volvió escaso y Manning decidió poner el auto en venta en eBay. Después de ser comprada en 2019, la limusina recibió una renovación. Ahora no solo es grande, cuenta con un helipuerto, una piscina con trampolín, un campo de minigolf y puede albergar a más de 75 personas. No hay muchas cosas que superen la emoción de presenciar un partido reñido rodeado de más de 100.000 aficionados animando con todas sus fuerzas. Los estadios más grandes del planeta se encuentran principalmente en los Estados Unidos. Sin embargo, el más grande no está allí, y si deseas visitarlo algún día, te será muy difícil hacerlo. Francamente, es casi imposible porque está situado en el país más cerrado del mundo. Todo lo que debes saber es que este estadio es enorme, con una capacidad de 150.000 asientos. Pero hay algo igual de imponente situado en la India. El estadio Narendra Modi, anteriormente conocido como Estadio Motera, se encuentra en Ahmedabad. Este gigantesco estadio de cricket alberga a más de 132.000 aficionados, por lo que es el segundo más grande del mundo. Finalmente tenemos una cámara de vacío enorme que tal vez sea más grande que toda tu casa. Pero, ¿qué es exactamente una cámara de vacío? Es como una aspiradora de gran tamaño diseñada para extraer todos los gases no deseados. Es un recinto resistente donde el aire y otros gases se eliminan mediante una bomba de vacío y así se forma una atmósfera de baja presión en su interior, lo que llamamos un vacío. Este tipo de entorno es perfecto para investigadores que desean realizar experimentos o probar equipos que tienen que funcionar en el espacio. La cámara de vacío más grande del mundo se encuentra en la instalación de potencia espacial de un centro de investigación de la NASA en Ohio. Es un espacio enorme que mide 30 metros de ancho y alcanza una altura impresionante de 37 metros. Te encuentras en uno de esos mares polares donde nacen los carámbanos, llamados el Dedo de la Muerte. Es un lugar extraño, casi de otro mundo, con un océano profundo, donde apenas llega la luz. Todo allá abajo parece haberse adaptado para sobrevivir en la oscuridad y el frío intenso. Pero ni siquiera esas criaturas resistentes están preparadas para lo que un carámbano puede hacer. Cuando esa agua salobre y superenfriada comienza a gotear, empieza una historia de fantasmas. La formación de estos carámbanos submarinos es un proceso fascinante, como un experimento científico bajo el agua que ocurre en tiempo real. Sabemos que cuando el agua de mar se congela, no lo hace como el agua dulce. Debido a toda la sal que contiene, tiene que expulsar las impurezas para formar el hielo puro que flota en la superficie. Esto significa que el agua salada, o salmuera, queda atrapada en canales y cavidades dentro del hielo. Cuando ve la luz del día por primera vez, un carámbano submarino se asemeja a un tubo de hielo que desciende desde el lado inferior de una capa de hielo marino.
Al principio, el carámbano es muy frágil y sus paredes son delgadas, pero el flujo continuo de una salmuera más fría apoya el crecimiento del carámbano. También evita que se derrita, ya que de otro modo, este proceso sería inevitable, provocado por el contacto del carámbano con el agua circundante menos fría. A medida que el hielo se acumula y las paredes se vuelven más gruesas, el carámbano submarino se vuelve más estable. Con el tiempo, la salmuera atrapada en su interior es exprimida a través de pequeñas grietas, goteando en este penacho frío y denso. Una vez que esa salmuera fría comienza a fluir hacia abajo, empieza a congelar el agua de mar a su alrededor formando una capa de hielo. Por eso, en lugar de derretirse al golpear el agua debajo, forma una cubierta helada que lo protege y que ayuda a que crezca más largo y fuerte. La estalactita de salmuera sigue descendiendo, centímetro a centímetro, y esta loca espiral descendente es casi imparable. Y cuando toca el fondo marino, ahí es cuando comienza el problema para cualquier ser vivo que esté cerca. Imagina ser una de esas criaturas del fondo del mar, tal vez una estrella de mar o un erizo desprevenido que solo intenta pasar el día. Y de repente, ves un tentáculo helado acercándose a ti. No es solo un poco de agua fría que baja, es una red de hielo moviéndose y expandiéndose. No hay escape ni forma de predecir su llegada y ninguna posibilidad de sobrevivir. Es un desastre natural en cámara lenta en acción. Cuando un carámbano de salmuera alcanza el fondo marino, continúa acumulando hielo mientras el agua circundante se congela. La salmuera sigue viajando a través del fondo marino en dirección descendente. Una vez que alcanza el punto más bajo posible, se detiene y se acumula. Pero no dejes que el peligro te distraiga de lo hermosos que son los carámbanos marinos, bueno, en su propia forma aterradora. Parecen algo que verías en un sueño. Elegantes tubos de hielo que se retuercen hacia abajo, simétricos y completamente aleatorios. Filmar un carámbano marino no es una tarea fácil, porque son delicados cuando se forman por primera vez. Solo el movimiento de una corriente cercana o un cambio repentino de temperatura puede romperlos y acaban con el espectáculo antes de que comience. Por eso, los científicos que lograron filmar carámbanos en 2011 tuvieron muchísima suerte. Fue la primera vez que el mundo pudo ver este dedo helado descendiendo y congelando todo lo que tocaba, mientras cambiaba nuestra comprensión de los ecosistemas polares. Los carámbanos alcanzan tamaños bastante impresionantes. A veces pueden extenderse varios metros. Su tamaño depende de las condiciones del agua y el hielo por encima. Cuanto más lento sea el movimiento del agua y más fría la temperatura, más grande y fuerte puede llegar a ser el carámbano. Pero si el agua es demasiado profunda o hay demasiado movimiento en la corriente, es probable que el carámbano se desintegre. Necesita el equilibrio adecuado para sobrevivir el tiempo suficiente para tocar fondo y congelarse sobre el lecho oceánico. Para las criaturas que viven en el fondo marino, los carámbanos son como trampas invisibles, solo que en lugar de evitar una red, están evitando una jaula de hielo que se expande. Las estrellas de mar y los erizos no pueden tener cerebros grandes, pero tienen un instinto básico de supervivencia que los lleva a alejarse del peligro. Lamentablemente, con los carámbanos suelen estar completamente desprevenidos. Un segundo están ocupados en lo suyo y al siguiente, una capa helada se cierra a su alrededor, atrapándolos en su lugar y congelándolos casi al instante. Es difícil no sentir simpatía por estas criaturas, ¿cierto? Ves imágenes de un carámbano en acción y observas a una estrella de mar deteniéndose. En un momento, se mueve por la arena y luego queda congelada en su lugar, totalmente indefensa. Es como ver un accidente de tren en cámara lenta. Afortunadamente, los carámbanos representan peligro solo para las formas de vida marina más pequeñas, como los erizos de mar y las estrellas. Para los animales más grandes, como focas, ballenas o los humanos que se sumergen en los océanos de los fríos polos, los carámbanos son completamente inofensivos. Al mismo tiempo, para los científicos, este difícil fenómeno natural ofrece una visión fascinante de cómo la vida se adapta, o no logra adaptarse, mejor dicho, en ambientes extremos. Y se pone aún mejor. Un carámbano de salmuera podría ser el escenario perfecto para que la vida comience.
Los investigadores ahora están viendo estos tubos de hielo supersalados no solo como trampas letales, sino como posibles fuentes de vida. Esta teoría no es solo ciencia ficción, sino que está basada en investigaciones reales. Así es como funciona. Los canales de salmuera del hielo marino están llenos de diminutos espacios confinados, que son exactamente los lugares donde los químicos pueden quedar atrapados, concentrarse y comenzar a interactuar de formas interesantes. Es como montar un mini laboratorio donde los bloques de construcción de la vida pueden unirse y formar algo nuevo. Los científicos creen que este proceso de rechazo de sal en el hielo marino podría haber ayudado a que aparecieran los primeros indicios de vida. Algunos investigadores incluso piensan que este proceso podría estar ocurriendo actualmente en lunas heladas como Europa, Ganímedes o Encélado, donde podría haber mares congelados bajo gruesas capas de hielo. ¡Imagínalo! Carámbanos formándose en otros mundos de nuestro sistema solar, sentando las bases para la vida extraterrestre. Y todo gracias al mismo proceso glaciar que crea estos dedos de la muerte aquí en la Tierra. Una forma en que los científicos describen los carámbanos es comparándolos con jardines químicos. ¿Alguna vez has realizado uno de esos experimentos donde mezclas sales metálicas en una solución y observas cómo producen estructuras similares a plantas? Pues bien, puedes observar un proceso químico similar cuando un carámbano está en acción. En la fría salmuera de un carámbano, ciertas reacciones podrían desencadenarse para formar aminoácidos u otros bloques de construcción de la vida. Es asombroso pensar que algo tan peligroso tal vez haya contribuido a dar forma a nuestro mundo, o que podría estar creando otras formas de vida en otros lugares. En ambos casos, ya sea en la Tierra o en otro planeta, estas reacciones químicas heladas podrían ser el primer paso hacia la creación de formas de vida simples. Es una especie de alquimia donde el hielo y el agua salada se mezclan para formar algo más que la suma de sus partes. Esta es una de las razones por las que los científicos están tan deseosos de estudiar los carámbanos de salmuera. Cada uno podría contener una pequeña pista sobre cómo la vida comienza, sobrevive o fracasa bajo condiciones extremas. Algo tan cautivador y extraño, pero, al mismo tiempo, sencillo como los carámbanos, apunta a preguntas más grandes. ¿Cómo comenzó la vida en la Tierra? ¿Cuáles son las condiciones necesarias para que la vida sobreviva en ambientes extremos? ¿Podrían existir estructuras heladas como estas en otras partes de nuestro sistema solar o más allá, o condiciones similares que algún día podrían dar lugar a vida extraterrestre? Por mucho que parezcan una amenaza silenciosa que se extiende desde el hielo, los carámbanos de salmuera también son recordatorios de lo interconectado que está nuestro mundo. Podrían parecer simples dedos de hielo, pero encierran secretos que abarcan aspectos desde la ecología hasta la química y los orígenes mismos de la vida. Así que la próxima vez que escuches hablar del océano, recuerda que en las profundidades, en las aguas más oscuras y frías, algo increíble y un poco aterrador está ocurriendo justo en este momento. Bienvenido al crucero Spirit of Discovery que te llevará a un inolvidable viaje por mar alrededor de las Islas Canarias. El océano azul sin fin, deliciosa comida, el más alto servicio, cabinas de lujo y una terrible pesadilla que probablemente recordarás por el resto de tu vida. Así es como terminó exactamente el viaje de lujo de la empresa Saga Cruises el año pasado. En lugar de relajarse durante el crucero, los pasajeros sintieron miedo y terror e incluso tuvieron problemas de salud. Y esta fue la razón. El 24 de octubre, el transatlántico Spirit of Discovery comenzó un viaje de 2 semanas alrededor de las Islas Canarias. Había aproximadamente 1.500 personas a bordo, alrededor de 1.000 eran pasajeros y el resto eran miembros de la tripulación. La primera semana transcurrió sin problemas, pero luego el transatlántico se enfrentó a un grave problema llamado naturaleza. Hubo un fuerte viento y grandes olas. El capitán decidió regresar al Reino Unido antes de tiempo, pero la decisión fue tomada demasiado tarde. El barco quedó atrapado en una fuerte tormenta en el Golfo de Vizcaya. Un viento poderoso con una fuerza de 11 puntos golpeó la embarcación. Para facilitar tu comprensión, un viento de 11 puntos es capaz de arrancar árboles junto con sus raíces, destruir edificios residenciales y sumir ciudades enteras en el caos. Una tormenta de tal magnitud es rara, pero el Spirit of Discovery no tuvo la suerte de evitar su epicentro.
11 puntos es el penúltimo nivel en la escala de Beaufort que determina la clasificación del viento. La tormenta más poderosa tiene 12 puntos, y eso es un huracán. El viento alcanzó una velocidad de 100 km por hora, que es aproximadamente la velocidad promedio de un automóvil en la autopista. No solo impactó al Spirit of Discovery, sino que también levantó enormes olas de 7,5 metros de altura. Solo imagina una pared de agua del tamaño de un edificio de 3 pisos cayendo sobre un solitario transatlántico. En ese momento el capitán les envió un mensaje a todos los pasajeros a través de los altavoces de la cabina para que nadie abandonara su asiento, y su voz sonaba lo suficientemente preocupada. Todos debían recostarse y sujetarse con fuerza. Según las palabras de los testigos, el barco permaneció atrapado en la tormenta durante unas 15 horas. Se aferraron con todas sus fuerzas para no chocar contra las paredes y el piso. Todo ese tiempo, las mesas volaban por el aire, los platos se rompían, los muebles se movían por las cabinas. Las olas rompían ventanas, divisiones y puertas. Algunas personas fueron derribadas porque no pudieron resistir tanto tiempo. La tormenta lanzaba a los pasajeros del techo al piso, de pared a pared. La tripulación convirtió el comedor en un área médica para brindarles asistencia a los heridos. A pesar de las difíciles y terribles condiciones, el equipo del barco hizo un gran trabajo. Informaban regularmente a los pasajeros sobre la situación e intentaban calmar a todos. No hubo pánico ni caos a bordo. Cuando la tormenta finalmente terminó, la embarcación continuó su viaje y llegó a tierra, donde los médicos evacuaron de urgencia a 8 pasajeros al hospital. Uno de ellos no pudo sobrevivir a esta tormenta. Es bueno que el barco no se haya encontrado con una ola gigante. Este es un fenómeno natural que puede aparecer durante una tormenta e incluso en aguas tranquilas. Es una ola con una altura de 18 metros. Como una casa de 6 pisos, se abalanza sobre un barco con increíble rapidez y lo vuelca. Y luego, de repente, desaparece. Esto no es una broma. Se ha registrado una ola similar en la corriente del Golfo frente a Charleston, Carolina del Sur. Da miedo toparse con algo así. Ahora volvamos al pasado para recordar una de las tragedias marítimas más terribles. No me refiero al Titanic. Hablaremos del transatlántico griego Laconia, que zarpó del puerto inglés de Southampton el 19 de diciembre de 1963, con más de 600 personas a bordo. Sin embargo, solo 3 días después, una terrible tragedia le sucedió al barco en las vastas aguas del Atlántico. A las 11 p.m., en la sala de la barbería, se produjo un fallo eléctrico. El problema provocó un incendio que rápidamente se extendió a otras habitaciones. La tripulación no pudo controlarlo, ya que el fuego se propagaba demasiado rápido. El equipo del barco activó las alarmas de incendios, pero no hubo orden de abandonar la embarcación. Recién 2 horas después, el capitán ordenó la evacuación de los pasajeros. Todo ese tiempo, las personas estuvieron relajándose en sus camarotes o disfrutando de una fiesta en el salón de baile. El equipo probablemente estaba intentando apagar el fuego sin provocar pánico. Sin embargo, cuando la situación se volvió crítica, comenzó la evacuación. La gente entró en pánico y corrió hacia los botes salvavidas, pero muchos no lograron subirse. Uno de ellos fue John Morris. Él sobrevivió a esta catástrofe y compartió sus recuerdos de cómo puso a su familia en un bote salvavidas mientras él permanecía a bordo del barco. Ni siquiera tenía un chaleco salvavidas. Como no había a dónde ir, la tripulación abrió un bar para que la gente pudiera relajarse un poco. Sin embargo, en ese momento las calderas comenzaron a explotar dentro del barco y quedó claro que el navío no permanecería a flote por mucho tiempo. John Morris decidió lanzarse al agua con todo y su smoking. Tan pronto como estuvo por la borda, se aferró a una pieza de carga de cubierta de madera y nadó lo más lejos posible del barco. El enorme transatlántico podía hundirse en cualquier momento, y cuando un objeto tan enorme se va al fondo del mar, forma un remolino de agua que arrastra todo a su alrededor. Los rescatistas llegaron al lugar algún tiempo después. La esposa embarazada de John Morris y su pequeño hijo estaban con vida, pero lamentablemente su suegra no sobrevivió al desastre, al igual que muchas otras personas ese día. Por supuesto, después de este incidente, el Ministerio de Transporte Marítimo de Grecia inició una exhaustiva investigación. Durante 2 años recopilaron información de los pasajeros y del capitán, estudiaron las características técnicas del barco y, finalmente, llegaron a ciertas conclusiones. Según ellos, la tripulación del barco dio la orden de evacuación demasiado tarde. No todos los pasajeros pudieron subir a los botes salvavidas, pero la mitad de esos botes permanecieron a bordo debido al caos que reinó durante la evacuación. Varios oficiales del transatlántico fueron acusados de negligencia, pero el capitán y su primer oficial recibieron la mayor crítica. En cuanto a John Morris, declaró que se sintió protegido ese día. Otro caso inusual ocurrió en un crucero relativamente hace poco. Alerta de spoiler.
El barco no se hundió, no hubo evacuación y el clima era favorable. Sin embargo, para muchos pasajeros este viaje se convirtió en un verdadero desafío. Imagina que has estado trabajando durante mucho tiempo y ahorrando dinero para realizar tu viaje soñado en el crucero Celebrity Mercury en el Caribe. Llegas a Carolina del Sur desde donde la embarcación inicia su travesía. Subes a bordo ansioso por disfrutar de una semana de descanso. Al principio todo está bien. La gente se divierte, los chefs cocinan platillos deliciosos y los hermosos paisajes diurnos se transforman en fiestas nocturnas. Pero luego, de repente, muchos pasajeros comienzan a vomitar. Alguien se apresura a ir al baño y otros se quedan y vomitan directamente en los pasillos. El crucero se convierte en un caos. Cada vez más personas se sienten terriblemente mal debido a una intoxicación desconocida. Tú también has visitado el restaurante y comido mariscos, pero afortunadamente la enfermedad te ha evitado, lo cual no se puede decir de más de 400 otros pasajeros. Casi una de cada 4 personas a bordo enfrenta problemas gastrointestinales. Hay casi 2.000 personas y una cuarta parte de ellas está en mal estado. Los miembros de la tripulación realizan limpiezas interminables. Lavan la cubierta, reparten pastillas para el mareo y les piden a las personas que no salgan de la cabina hasta que la enfermedad pase. El capitán envía varias muestras a tierra para determinar qué causó el envenenamiento. Lamentablemente el viaje ya está arruinado y todos los pasajeros tienen recuerdos desagradables. Por lo tanto, la empresa que organiza el recorrido emite certificados que se pueden usar en futuros cruceros. No es la experiencia más agradable, pero sigue siendo mejor que nada. Ahora imagina que en lugar de solo sentirse enfermas, las personas se infectaran con algún tipo de bacteria que las convirtiera en zombies. Sería mucho más emocionante y aterrador. ¿Crees que podrías sobrevivir en un barco lleno de estas criaturas? ¿Cómo lo harías? Cuéntamelo en los comentarios.